Bueno, como dije recién, en 1834 ella viaja a Estados Unidos. Va a ser un viaje que va a ser por 2 años. Y ese viaje va a marcar su inicio como socióloga, uno podría decir, en el sentido que empieza a raíz de ese viaje, empieza a tener una reflexión sistemática sobre la sociedad, se va a centrar en el análisis sobre la sociedad norteamericana, eh, y también va a desarrollar una reflexión sobre los métodos, ¿ya? Eh, y esa reflexión se va a plasmar en 2 textos que son, para efectos de la sociología, los textos más relevantes de Harriet Martineau. Acuérdense que ella con esa amplitud de intereses y su gran... siendo tan prolífica escribiendo, su trabajo alimenta la literatura, la economía, la sociología, la educación, entre otras varias disciplinas, ¿ya? Entonces, para la sociología, los 2 textos emblemáticos de ella son Society in America, que lo vamos a ver, ¿cierto?, en los videos siguientes. Nos vamos a hacer el texto que nos vamos a concentrar en este curso, eh, donde va a hacer un análisis en profundidad de la sociedad norteamericana. Especialmente va a comparar los ideales que establece la sociedad norteamericana en su constitución versus lo que ella va a ver en la práctica. Y ahí va a ser un texto que va a ser muy crítico de la esclavitud, de la situación de las mujeres en la sociedad norteamericana, y también de varios otros aspectos, como por ejemplo la desigualdad en términos de la riqueza y el peso de la opinión pública, por decir algunas otras cosas. Y también ella va a hacer un texto metodológico que acá se ve y es muy notable. Sobre todo acá es como bien brutal la omisión que se hace, porque es un texto que en muchos sentidos antecede lo que dice Durkheim, y también lo que dice Weber. Y que evidentemente Durkheim y Weber han tenido una cantidad de loas y elogios y qué sé yo por su análisis metodológico, pero el trabajo de Harriet Martineau, que escribe muchísimo antes que ellos, en muchos sentidos ella ya decía lo mismo, pero extrañamente desapareció, digamos, de los libros de texto, ¿ya? Em, Perdón, un elemento importante que se me quedó en el tintero del otro video es que esto de su familia unitaria, la iglesia unitaria cree en la igualdad del ser humano y en ese sentido está muy en sintonía con los ideales de la Revolución Francesa, ¿ya? Y en ese sentido la iglesia unitaria en general, los miembros que pertenecen van a denunciar, ¿cierto?, todas las instituciones y toda la situación, y van a hablar, dar voz a los grupos oprimidos, ¿cierto? Entonces por eso van a ser, eh, por ejemplo, clave en la denuncia de la esclavitud, ¿ya? Eh, Uniéndolo con lo que sucedía en Estados Unidos. Vamos a ver si esto quiere avanzar, parece que no quiere. Ahí sí. Luego ella va a, esto es un tema de su vida personal, pero también es importante porque ella va a comprar en 1845, compra un campo, un terreno, una parcela, no sé, en Ambleside, en el Lake District. El Lake District es una parte especialmente bonita, es como la región de los lagos en Chile, digamos, una región que tiene muchos lagos, muy bonita, muy verde, y ahí ella se construye una casa. Ahora, lo interesante es que ella en esa casa, en ese campo que tiene, trata de llevar a la práctica lo que ella ha señalado y ha denunciado. Y, por ejemplo, ella, uno de sus grandes temas de escritura es la denuncia del trato que se da a las trabajadoras de casa particular, ¿cierto? A los trabajadores y trabajadoras domésticas, ¿cierto? Que hay evidentemente un conflicto de clase y de género. Y que en el siglo XIX, cuando ella escribe, por supuesto, el trato es absolutamente inhumano. Bueno, entonces ella en este campo lleva a la práctica sus principios y, por ejemplo, da condiciones de trabajo justo a sus empleadas, a sus trabajadores domésticos, ¿ya? Trabajadoras y trabajadores. Y también, por ejemplo, cultiva su propia comida, ¿ya? Eh, Anticipando varias tendencias que han vuelto ahora, ¿no?
el viaje va a ser un elemento central de su biografía, y de hecho en alguna medida va a decir que las sociólogas y los sociólogos tenemos que ser viajeros, ¿ya? Y eso es algo que vamos a retomar más, el asunto del viaje en hacer sociología. Y ella va a viajar al Medio Oriente en 1846, producto de ese viaje, que bueno, por supuesto no es un viaje de una semana, sino que es un viaje largo, escribe su libro Eastern Life, Past and Present, ¿ya? Donde entre otras cosas describe y postula que la religión no es algo venido de Dios, sino que es esencialmente una construcción social. De nuevo, un elemento que hemos visto que es central, ¿cierto?, a los autores que hemos visto previamente en este curso. Después, ella, a los 51 años, 1853, traduce al inglés los 6 volúmenes de la filosofía positiva de Comte. 6 volúmenes, ¿ya? O sea, un trabajo, bueno, ella en general tiene una capacidad de trabajo impresionante, ¿ya? Traduce los 6 volúmenes en un volumen, ¿ya? Y según juicio de muchos, partiendo por Comte mismo, su versión de la versión de Harriet Martineau de la filosofía positiva es mucho mejor que la original, y de hecho Comte le pide después traducir, o sea, logra financiar, digamos, la traducción de la traducción que hace Harriet Martineau al francés. Bueno, esta traducción que hace de Harriet Martineau el trabajo de Comte al inglés va a significar que gracias a eso Comte es conocido en el mundo anglosajón, y conocido de una manera bastante más digerible y fácil que si hubieran leído la obra original, digamos, lo que habla, ¿cierto?, de la gran capacidad intelectual que tiene ella. Eso ella es muy notable, ¿cierto?, que ella siempre su público al que le escribe no es la élite ilustrada, sino que es la persona a pie, como dije antes. Entonces ella es una educadora pública, ¿cierto? Ella busca que el conocimiento que esté al alcance de todos, y su público esencial, bueno, uno por razones económicas, porque así puede vivir, es el público a pie, pero también hay un tema de convicción. O sea, ella cree que ese conocimiento no tiene que estar encerrado, ¿cierto?, a donde ella no pudo acceder, ¿cierto?, en la Torre de Marfil de la universidad, que ella por supuesto quedó marginada, sino que tiene que estar a disposición de todos. Entonces esta función de educadora pública, y que va a decir después, es una de las funciones de la sociología también. Ella siempre tiene una salud débil, su sordera se fue agudizando, pero además tuvo una serie de otros problemas. Entonces la enfermedad y la discapacidad siempre fueron parte esencial de su biografía. Y va a caer gravemente enferma, va a creer que ya va a morir, se va a sanar gracias a unas sesiones de espiritismo, va a escribir su autobiografía, que hasta el día de hoy es considerada dentro del género de la autobiografía como una de las más destacadas, ¿ya? Hacia el final de su vida, y no tan al final, digamos, desde 1850 en adelante, en realidad ella ya se consolida como una intelectual pública, ¿cierto? Ella escribe, aparte de todos los libros que escribió, que son muchísimos, escribía habitualmente en los diarios, y acá se consolida a través de su presencia en los periódicos, a través de columnas de opinión, obituarios, reportajes, etcétera. Se transforma en intelectual pública, en el sentido de que ella es una de las intelectuales que afectan e inciden de manera decisiva en la opinión pública británica. Por ejemplo, gracias a toda su actividad de escritura en los medios de prensa, ella logra que la opinión pública británica esté del lado de los unionistas, ¿cierto?, del lado del norte, que estaban en contra de la esclavitud, no a favor de los Estados Confederados, que, ¿cierto?, proponían la continuación de la esclavitud en la Guerra de Secesión de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, ella va también a hablar, por supuesto, desde ahí a favor de la igualdad de género, va a criticar la esclavitud, pero va a escribir de salud, va a escribir de educación, escribe también, otras cosas que escribe son cuentos para niños, también escribe manuales de cómo educar a los niños, también escribe sobre salud. O sea, realmente una intelectual pública también en ese sentido, con la diversidad de temas que ella va a tocar. Bueno, finalmente el último año de su vida se retira a su casa, ¿cierto?, que está acá en The Knoll, en el Lake District. Se retira finalmente, eventualmente, por sus diversas dolencias, se queda en su dormitorio,
y donde duerme, bueno, duerme, ¿cierto? El sueño de los justos, ¿cierto? Muere tranquilamente a los 74 años de edad. Y ella deja escrito su obituario, y aquí solo tomo la selección de cierto el texto que ustedes están leyendo, ¿cierto? Que ella dice, deja escrito respecto de sí misma. Ella vio la raza humana avanzando bajo la ley del progreso. Ella disfrutó su parte de la experiencia y no tuvo reticencia o ansiedad de dejar el disfrute de este que ella tuvo. ¿Ya? Entonces, ella va a decir, de hecho, que gracias a la crisis económica familiar y al no casarse, finalmente esos elementos de crisis le permitieron que a ella que su vida vivirla de verdad. O sea, no vegetar, ella dice esta frase muy linda, que ella gracias a esos dos elementos, ella pudo vivir y no vegetar. Porque vegetar habría sido seguir la típica trayectoria, ¿cierto?, de una mujer de clase media que básicamente que tenía que hacerse, casarse, tener hijos y no mucho más, ¿cierto? Administrar la casa, la costura, todo los trabajadores domésticos, ¿cierto? El servicio doméstico y no mucho más. Pero gracias a estos quiebres que ella tiene en su vida, que tiene que empezar a trabajar y que no queda sometida a un marido, es que ella logra independencia. Ella, claro, tiene incertidumbre económica, pero finalmente logra tener lo suficiente y logra viajar. Y logra conectarse, y era una figura pública muy relevante, conectada con la intelectualidad británica. Entonces ella al final de su día dice esto, digamos, que gracias a este quiebres, a esto atípico, digamos, que tuvo en su vida, ella finalmente pudo vivir y no vegetar, que era básicamente el destino eh, señalado para las mujeres de clase media. Y con esto terminamos esta biografía, y en el siguiente video vamos a ver, como siempre, las influencias y su metodología.